Buenas hermanos amigos, bienvenidos a este tiempo en el cual demostraré, reseñaré y haré reviews de comentarios bíblicos. En esta ocasión tenemos el comentario bíblico de Mundo Hispano. Espero que sea de bendición a tu vida y bienvenidos a Saga de Comentarios. Lo que tenemos acá es uno de los 24 tomos de la saga completa del comentario bíblico por parte de una editorial. El primero en nuestras reviews. Ya hemos visto otros comentarios bíblicos: MacArthur, Matthew Henry, Samuel Pérez Milos, que son específicamente de un autor. En esta ocasión es una editorial, una muy prestigiosa editorial cristiana, Mundo Hispano. Este comentario bíblico es muy práctico, demasiado práctico. Los tomos son muy cortos, a decir verdad, pero van al punto, van al grano de lo que te quieren explicar. Y obviamente también es exegético, te explica muchas cuestiones de trasfondo de lo que el autor originalmente quería decir. Y también es dedicado para aquellos que son predicadores o maestros de clases bíblicas. Porque es un increíble semillero homilítico, es decir, en cada capítulo de cada libro nos encontramos con un pequeño bosquejo muy profundizado de lo que se está hablando en contexto, para que tengas la facilidad de tener una escritura a mano para predicar. Una gran fuente de data para expositores de la palabra de Dios. Como curiosidad, la base de este comentario bíblico es la Reina Valera actualizada, y eso es lo que hace que tal vez la lectura y también la interpretación sea mucho más sencilla de ciertas palabras. Y si eres un férreo defensor de la Reina Valera 1960, no te asustes, es realmente muy comprensible, muy entendible y muy adaptable los conceptos que tiene. Y obviamente lo principal que tiene estos comentarios bíblicos es que se basa en el griego original de los textos más fiables antiguos. Eso es lo que significa que independientemente de que sea la Reina Valera 1960 o la Reina Valera actualizada, de todas maneras nos estamos basando en lo que el autor originalmente quería decir. Y es algo muy importante también, que hubo veces en lo que he leído que los autores de los comentarios directamente dicen: esta frase no aparece en los antiguos textos, esta palabra no está. O sea, a pesar de que en Reina Valera actualizada ciertas palabras se usan para que los consumidores de esa versión puedan estar entendiendo ciertas palabras, el comentario es muy fiable y te dice la verdad. Y si no está esa palabra que tal vez se usa para que se entienda mejor la escritura, directamente te da la palabra original, y eso es mucho más práctico y sencillo para los que estudiamos las escrituras. Su practicidad se basa mucho en que los escritores involucrados de este comentario son hispanohablantes. La gran mayoría, por no decir todos, son latinos o de origen latinas. Son más de 150 autores en los cuales tenemos involucrados pastores, misioneros, profesores, directores y rectores de seminarios e institutos bíblicos de toda Latinoamérica. Este comentario bíblico fue uno de los primeros que tuve y con los que inicié mi vida teológica, y realmente me sacó muchísimas dudas en su momento. Y es más, hoy actualmente cuando tengo alguna cuestión, alguna duda que quiero resolver, acudo, y sé que es muy fiel este comentario para poder utilizarlo. Te animo a que lo puedas conseguir y que puedas tenerlo en tu biblioteca. Como te digo, son 24 tomos, entonces a veces es bueno conseguir algunos específicamente. A mí me gustó mucho el trabajo que se hizo en el Nuevo Testamento sobre estos comentarios, fue muy práctico y fue muy sencillo. También recordarte que hay archivos en PDF que puedas descargarlos también, estos comentarios. Si quieres lo puedes hacer. Yo simplemente lo que hago es mostrarte en general lo que vas a adquirir. Pero también esta es una cuestión muy interesante. No trabajo por una librería, no voy a defender tampoco eso, pero somos cristianos y si tienes la posibilidad de conseguir material comprado incluso en PDF sería bueno, pero si puedes comprar el material es mucho mejor en cuanto a eso. Pero mi opinión personal sobre este comentario es de uno de los mejores, porque al ser escrito por hispanohablantes es muy práctico, es muy entendible también para nosotros, y obviamente a nivel exegético es muy práctico. Obviamente también vemos comentarios como los de Samuel Pérez Milos, que es para especialistas en griego en la materia, y tal vez los mortales como yo no pueden comprender esas cosas, pero este tipo de comentarios son ideal para aquellos que o estamos empezando o estamos iniciando, y nos abre muchísimo la cabeza en ese sentido. Te animo a poder adquirirlo. Recordá que ya hemos hecho otros reviews de otros comentarios bíblicos, MacArthur, Riley, no, eso es la Biblia, MacArthur, el comentario de Matthew Henry, el comentario de... bueno, hay varios que en este momento grabé y no sé si ya subí.
Así que bueno, hay varios comentarios, te animo a cliquear en pequeña piedra, a seguirnos en nuestros links que van a estar ahí abajo. Y bueno, si te gusta el proyecto, apoyarlo con un me gusta, apoyarlo en los comentarios, también dejo la caja de comentarios abierta para que puedas estar hablando. Y también suscribiéndote si no estás suscrito aún. Dios te bendiga mucho y empecemos con esta review y ver cómo se utiliza este comentario. Y bien hermanos, acá tenemos el comentario bíblico Mundo Hispano. En esta ocasión estamos con el tomo 21, que lo que hace el comentario bíblico Mundo Hispano es agrupar diferentes libros para poder sintetizar de mejor manera la cantidad de volúmenes que va exponiendo. Sabemos que la Biblia tiene 66 libros, pero solamente son 24 tomos en los cuales se agrupan diferentes libros. En este caso tenemos a Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Como verán, la extensión del libro no es muy amplia y acá tengo otros ejemplares donde también no es muy amplia, pero sí agrupa diferentes nombres. Por ejemplo, acá tenemos Oseas y Malaquías con esta extensión, acá tenemos Josué, Jueces y Ruth con esta extensión, Proverbios y Cantares, y en algunos casos como esto solamente toma un libro entero para hacer una revisión, un comentario total del libro en sí, pero bueno, tampoco es demasiado extenso, en el caso de este, Isaías. Así que bueno, acá vamos a mostrar lo que sería el tomo 21, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Como verás, acá está el logo de la editorial, que es Mundo Hispano, que es la productora, y obviamente también la editorial. Y bueno, acá tenemos en el lomo del libro, acá tenemos el título, Comentario Bíblico Mundo Hispano, y a quién se hace referencia, el número de tomo, el logo de la editorial y bueno, la serie del libro. Bueno, acá tenemos un poco algunos datos y todos los colaboradores que aparecen a lo largo de toda esta realización del Comentario Bíblico Mundo Hispano tomo 21. Vamos a abrirlo, esta edición es de tapa dura y bueno, acá tenemos el inicio en el cual está la portadilla donde se encuentran los expositores y quienes hicieron las ayudas prácticas de toda esta extensión del libro. Acá tenemos los autores en el tomo, que tenemos ecuatorianos, peruanos, estadounidenses, argentinos, venezolanos, chilenos y demás. Y acá tenemos la página de legales, acá tenemos un pequeño prefacio general donde hace alusión a el contenido en general que tiene este comentario y el propósito del comentario. También las ayudas prácticas, las abreviaturas. También algo muy interesante que tiene este comentario es que tiene ayudas Strong. Es algo que vamos a hacer ver muy pronto, la concordancia exhaustiva Strong, que es muy general, muy amplia, es muy interesante también para profundizar en el estudio de la palabra de Dios, pero este comentario bíblico se basa en, o bueno, no es que se basa, sino que tiene esas ayudas prácticas y la numerología Strong. Acá tenemos la lista de artículos generales que son del tomo 1 al 24 con todos los títulos que tiene. Cada uno de los libros que van sacando. Y bueno, empezamos con un esbozo histórico del nacimiento del Nuevo Testamento, sobre cómo se fue dando los acontecimientos, la producción literaria, los evangelios, las armonías de estos evangelios, los evangelios canónicos, los evangelios que no lo son. También hablamos de los evangelios sinópticos, sobre cómo se va haciendo una armonía de los evangelios y cómo se va organizando de mejor manera. Básicamente es toda introducción como para que se pueda entender a grosso modo la estructura del inicio del Nuevo Testamento. Hace una reseña un poco del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la data histórica, el contexto cultural, las fechas, es muy interesante también, los hechos de los apóstoles, un poco por qué se dieron las epístolas, en este caso epístolas paulinas, epístolas generales, ¿no? Y ya pasamos a la parte del género literario apocalíptico, que es lo único que habla de profecía en el Nuevo Testamento, es la parte de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Y empezamos con el libro de Gálatas. Cada una de las introducciones tienen este tipo, tienen este diseño y tiene el nombre del expositor y quién escribió las ayudas prácticas, porque ahora vamos a ver qué tipo de ayudas prácticas y cómo es la exposición. Vamos a dar un par de ejemplos. Tenemos una introducción que es muy interesante y muy amplia también. Introducción, quiénes eran los Gálatas, el carácter de los Gálatas, la escritura y la epístola de los Gálatas, las similaridades que tiene con otras iglesias, lo suplementario en relación a los detalles que hay entre ciertos capítulos de Gálatas y cómo puedes encontrar en Hechos, por ejemplo, ciertas similitudes con esta iglesia, la ocasión para escribir la epístola de Gálatas, la fecha de la epístola de Gálatas, algunas características de Galacia, autor, y bueno, empezamos acá con algunas ayudas que
son como mapitas, cuadros y demás, que te da la data de donde lo has sacado. Y empezamos. Esto es Gálatas, texto, exposición y ayudas prácticas. Acá tenemos lo que es la escritura, y luego tenemos una pequeña línea que va separando la escritura con el comentario bíblico. Y acá empieza el comentario bíblico, que, como te digo, es muy práctico. Y acá tenemos lo que es los mapas. Van a aparecer mapas para que nosotros como lectores podamos ubicarnos en contexto de lo que estamos leyendo, y aparecen mapas a lo largo de toda el comentario bíblico, pero no solamente eso, sino que también aparecen pequeños semilleros para que vos, tal vez como predicador, puedas estar exponiendo en tu clase. Acá, por ejemplo, saludos que edifican, es una prédica prácticamente, punto 1, punto 2 y punto 3 con sus puntos. Es un bosquejo para que vos puedas estar predicando, es algo muy interesante. Y también, no solamente tenemos pequeños bosquejos, también tenemos semilleros homiléticos, donde te explica sobre cómo poder exponer la palabra de Dios, y los puntos te lo va aclarando. Por ejemplo, vamos a leerlo, Gálatas del 1, del 6 al 9, donde un poco en contexto, Pablo habla sobre, estoy maravillado de cómo os habéis alejado, ¿no?, del Evangelio. Tan pronto estéis apartados del que os llamó por la gracia de Cristo, para ir tras un Evangelio diferente. No es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta es la versión, como te digo, Reina Valera actualizada, no difiere demasiado del Reina Valera 1960, y acá te da un semillero. ¿Qué dice el semillero? Introducción. En otras epístolas, Pablo comienza con una afirmación de los recipientes de la carta, pero aquí entra inmediatamente para referirse al problema que existía en las iglesias de Galacia. Expresa su asombro en forma impresionante. 1. Una palabra de asombro, versículo 6. Punto 1, y del punto 1 se desprende el 1, por haber desertado el evangelio verdadero, y 2, por haber abrazado evangelios falsos. Punto número 2, una declaración de asombro, del versículo 8 al versículo 9. Acá, el título es Los asombros en el Evangelio, para que nos demos una idea. Anatema es palabra fuerte, de condenación, porque se relacionaba con la práctica de destruir todo el botín al conquistar una ciudad o una tierra. Y punto 2, la aplicación de Pablo abarca a las personas que habían abandonado el evangelio verdadero para aceptar los evangelios presentados por maestros falsos. Y punto número 3 de este gran punto, dice: el asombro vino porque en tiempo corto habían decidido abandonar el evangelio. Y el punto 3, una afirmación firme. Punto número 1 del punto 3, el evangelio que recibieron de Pablo era el único verdadero. Y 2, todo otro evangelio es falso, porque evangelio de obras, universalismo o aniquilación son las 3 puntos grandes que aparecen, y que Pablo, si has leído Gálatas, va explicando a lo largo de toda su carta por qué ese tipo de evangelios que se fueron involucrando en Galacia o en la iglesia de Galacia son falsos. Y conclusión: a veces estamos asombrados por los que las personas aceptan como religión. Hay personas que están abiertas a aceptar toda clase de herejías, tales como la nueva era, porque dicen que satisface su ser interno. Debemos juzgar los evangelios con la medida de la palabra de Dios. Es muy interesante esto, porque te da pie para explicar que, a pesar del sentimentalismo, o a pesar de decir, esto es lógico, o creo que bajo esta lógica es correcto, no. La máxima autoridad sobre todas las cosas tiene que ser la palabra de Dios. Y es la idea de Pablo en Gálatas capítulo 1. Por ahí no lo veías de esa manera, pero luego de leer este texto, este semillero homilítico, ya te abre un poco más el entendimiento para encarar el versículo o la prédica que vayas a hacer con el significado original que el apóstol Pablo quería dar en el momento que escribió esto. Esto es súper interesante, y creo que el recurso más importante que tienen los comentarios bíblicos, que te da la idea del autor original, y no sacar un versículo y decir, este versículo dice que vamos a perseverar hasta el fin y vamos a ser salvos por eso. No, vamos al texto, que es lo que quiso decir el autor originalmente. Creo que hay una gran confusión entre las iglesias, hay una gran confusión de doctrinas, incluso cristianos mismos se confunden porque no están entendiendo lo que el autor quiso decir, que es lo más importante cuando se estudia la Biblia. Yo sé que a veces uno quiere poner el sentimentalismo de por medio y decir, no, porque mi situación me amerita, que Dios me dijo cuando mi papá se murió que este versículo era así. No, hermano, no manipulemos la escritura. La escritura dice algo y es absoluto. Y manipular la escritura para sacar una conclusión que no dice la Biblia es un gran error. Y no es un error, es un error chiquitito, es un gran error. Y tener un comentario humano es muy bueno para poder evitar, ¿no?, este tipo de errores, y poder interpretar la Biblia
de una manera correcta. En este caso estamos viendo el comentario Mundo Hispano, pero hay muchos otros comentarios que obviamente si los comentaristas hacen un buen trabajo y una buena exégesis de la palabra de Dios, van a tener conclusiones muy similares. Yo, como te digo, vengo estudiando hace rato estos tipos de comentarios. Este fue mi primer comentario que tuve, continué con el comentario de Matthew Henry, continué con el de MacArthur, continué con el de William Barclay, y si bien lo abarcan desde perspectivas por ahí diferentes, el punto es el mismo. Siempre es el mismo, porque es la palabra de Dios. Ellos no pueden por un sentimentalismo o por emociones o por una circunstancia que a ellos les está pasando decir, no, la Biblia dice esto. No, no, hermanos, si la Biblia lo dice de esa manera, es absolutamente lo que dice la Biblia. Así que bueno, básicamente este comentario abarca todo el tiempo eso. Semilleros homiléticos cada 2 o 3 páginas, que es de lo mejor que tiene. Luego pequeños bosquejos chiquitos para que te puedas estar trabajando ciertas cuestiones generales. Y bueno, todo el comentario. Vamos a leer algún comentario, por ejemplo, no sé, estamos en Gálatas capítulo 2, podríamos avanzar un poquito más, donde hablamos de Gálatas 2:21, 2:20, que son versículos muy interesantes. Con Cristo, esto es Reina Valera actualizada, he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, por ejemplo, el comentario bíblico? Pablo explica cómo él vive en la nueva vida, versículo 20. Lo primero que Pablo dice acerca de esta nueva vida es que él está juntamente crucificado con Cristo, versículo 20. El tiempo de verbo es perfecto, que significa una acción en el pasado y que continúa en el presente. También la voz del verbo es pasiva, que significa yo no lo hago ahora, ya lo han hecho por mí. Literalmente se puede traducir yo he sido crucificado y sigo siendo crucificado en Cristo. El verbo crucificar explica por qué Pablo había muerto a la ley y se identifica con la muerte del Salvador. Él tomó nuestros pecados y no la ley. Es la muerte de Cristo la que todo cristiano experimenta, Romanos 6:1, 1 Corintios 12:13. El resultado de esta unidad con Cristo es que no se vive para uno mismo, ya no se vive para tratar de obtener méritos por observar la ley, pero el vivir en la vida de Pablo era que Cristo viviera en él. Todo lo que el apóstol hacía en la carne lo vivía agradando a Cristo. La palabra carne no tiene que ver con la vida de pecado que Pablo menciona en otras epístolas, por ejemplo Romanos 8:8, sino que tiene la idea del cuerpo mortal, 2 Corintios 10:3. El oxígeno en la nueva vida en Cristo es la fe en el Hijo de Dios. Pablo usa este título para hacer hincapié en la nueva revelación de Dios en el contraste con el Antiguo Testamento. Fue el Hijo de Dios quien amó y se entregó a morir en una cruz por Pablo. El apóstol usa la primera persona del singular, lo que muestra el afecto profundo que él tenía por su Señor. Esto no significa que él estaba excluyendo a otros. Si así fuese, el caso iría contra sus enseñanzas del cuerpo de Cristo. Pablo explica el propósito de la ley. La ley no tiene nada que ver con la vida eterna. El caminar con el Señor va más allá que los preceptos externos. Es una nueva vida en el Espíritu y somos motivados a servirle por el amor que Jesús nos tiene. El apóstol Pedro, con su conducta de vacilación eliminaba la gracia de Dios en sus hechos de apartarse de sus hermanos gentiles. Él estaba diciendo que la ley, acá ya empieza a agarrar el capítulo 3, ¿no? Donde habla de que, si has leído el libro de Gálatas, vas a entender que Pedro seguía excluyendo a aquellos que no eran judíos, o sea, eran gentiles, y Pablo también lo corrige públicamente. Es muy interesante también, me gusta mucho cómo Pablo actúa, no ante lo que él era, porque él mismo dice, soy un abortivo, sino que ante lo que Dios dice, ante lo que ante lo que es el mandato de Dios, no ante lo que el hombre puede llegar a pensar, o los prejuicios del hombre. Y acá, se puede hablar toda una cuestión de racismo, ¿no? En cuanto a razas y demás, pero que Pedro entendió. Vamos a ver que Pedro era un joven muy pasional, muy efusivo, muy duro, ¿no? Pero eso era en el tiempo de Jesús, y después vas a verlo en 1 y 2 de Pedro. Si lees la evolución de Pedro, es de lo que más me encanta a mí, Petras, pequeña piedra, creo que es el motivo principal por el cual cambié el nombre, la evolución del canal, la evolución que tiene Pedro en su vida hasta llegar a ser ese joven anciano y sabio que solamente decía, si no hay Cristo, no hay nada, él es la piedra angular
de todo. Me parece muy impresionante ese cambio, ¿no? Y bueno, acá vemos un poco esa transformación que Pedro iba teniendo. Pero bueno, el punto está en Gálatas 2:20 y 21, como bien Pablo está explicando, está diciendo que el tiempo es presente, pero que se continúa. O sea, no es una cuestión de, bueno, yo fui crucificado y después sigo pecando. No, fui crucificado y actualmente sigo crucificado por el tiempo verbal que está hablando en ese momento el apóstol. Es muy interesante entender este tipo de cosas para poder poner en práctica y no decir cualquier tontería delante del púlpito, decir cualquier cosa cuando estás predicando a otras personas. Tenemos que entender el significado original que tiene la Biblia para que nosotros podamos tener la mejor interpretación por sobre todas las cosas, pero tener la capacidad de enseñar a otros de manera fiel, digna y en obediencia al Señor, y no con algo que nosotros concluimos por una vaga interpretación o por una poca disciplina hacia lo que la palabra de Dios dice correctamente. Así que bueno, esto es básicamente el comentario. Aparecen, por ejemplo, joyitas bíblicas, versículos aislados, que bueno, son los versículos que se va leyendo, pero como para que lo tengas presente, este es el versículo. Como bien la estructura sigue avanzando, acá tenemos lo que son los versículos, Gálatas, acá tenemos la página de hoja, acá tenemos los versículos de la Biblia, y bueno, acá tenemos también pequeñas referencias cruzadas, donde hay versículos que hacen alusión a los versículos que está hablando en este momento Gálatas en este caso, y este es todo el comentario. Es muy práctico, como bien lo leímos hace un ratito, es bien al punto, no se expande mucho y bueno, no tiene tampoco la capacidad de expandirse demasiado porque la verdad es que no es tan amplio, pero va al punto y es práctico. Eso es lo que más me gusta de este comentario. Y bueno, acá tenemos lo que sería pequeños gráficos, ¿no? Que va haciendo tipo gráficos ayudas visuales que me parecen también muy interesantes, no los dejaría de lado, pero como bien te digo, lo fuerte que tiene son los semilleros homiléticos que va haciendo, cuadros por todos lados. Vas a ver que hay cuadros en todos lados, aparece uno que son conclusiones de los mismos editores y pastores que fueron haciendo y que son muy enriquecedores, a decir verdad. Creo que es una cosa muy buena y te estoy diciendo aparte del comentario que ya de por sí es muy interesante. Bueno, Efesios, estamos viendo la armadura de Dios y acá te pone un cuadro también para que vayas viendo cómo de manera cómo funciona, ¿no? Eso. Y bueno, ya pasamos a la parte de Filemón, no sé si enfocó ahí. Filemón, como bien te digo, aparece la exposición, las ayudas prácticas. Recuerden que acá ya hay varios libros, la introducción pequeña, un pequeño bosquejo. Acá empezamos con Filemón, Biblia arriba, acá el comentario y cuadros aparecen. Básicamente este es el patrón que sigue todo, y algunas imágenes, el patrón que sigue todo el comentario bíblico. Y bueno, acá plan general del comentario bíblico, una descripción de los diferentes tomos de este comentario, donde empieza a hablar sobre el libro que tiene el tomo y los artículos que van apareciendo o cómo se puede titular, ¿no? De alguna manera. Génesis, principios de la interpretación de la Biblia. Romanos, la vida y las enseñanzas de Pablo. Como que le va dando un título a cada agrupación de tomos. Como verás, el tomo 1 es solo Génesis, el tomo 14 es solo Mateo en este caso, el 21 son 1, 2, 3, 4, 5 libros, pero bueno, son libros cortos de 5 capítulos, 6 capítulos máximo, así que está bien. Y bueno, hoja en blanco, hoja en blanco, hoja en blanco, hoja en blanco, página de respeto, contratapa, y esto sería todo. El comentario bíblico es una saga de 24 tomos, es de lo mejor que al menos yo he tenido y he utilizado. Yo te animo a que puedas tenerlo en tu biblioteca. Dios te bendiga y continuamos. Y bien, hermanos, ha sido todo el review del comentario bíblico de la editorial Mundo Hispano. Espero que haya sido bendición a tu vida, que te haya servido, que sepas qué material podás adquirir de acá a poco tiempo, eso espero, y puedas estar alimentándote en tu fe. Recordá que nos ayudarías muchísimo compartiendo nuestro material con tus amigos, siguiéndonos en Facebook también, en la página de Pequeña Piedra, suscribiéndote al canal, dándole like y dejando tu comentario acá abajo si querés que continuemos con otro comentario, otra saga de comentarios, otro autor de comentarios, para que continuemos con este proyecto. Dios te bendiga muchísimo y gracias por todo este tiempo que hemos pasado y gracias por toda tu dedicación y por llegar al final del video. Dios te bendiga mucho y te veo en la próxima reseña.